como referencia fisiopatológica nos va a servir mucho. ¿Qué son los fármacos antipsicóticos? Como ustedes pueden ver ahí por definición, son aquellos utilizados para el tratamiento de la psicosis, la esquizofrenia y estados maníacos. Otras denominaciones que tienen estos fármacos: tranquilizantes mayores, y se les conocía a los más antiguos como neurolépticos. Como muchos estados psicóticos en los cuales hay alteración del pensamiento y conductuales, son pacientes o solían ser pacientes generalmente agitados, que ocasionaban muchos problemas alrededor, se les llamaba por eso tranquilizantes mayores. ¿Qué son las psicosis? Es un deterioro importante del juicio de la realidad, que se manifiesta a través de ideas alteradas llamadas delirios, alucinaciones, habla incoherente o conducta desorganizada y muchas veces agitada, sin conciencia por parte del paciente de lo incomprensible de su conducta. Estos estados psicóticos con estas características pueden obedecer a diferentes orígenes o etiologías, digamos lo mejor. Pueden ser enfermedades mentales, como por ejemplo la esquizofrenia, pero también pueden obedecer a cambios o alteraciones metabólicas, a fallas de órgano, como por ejemplo el hígado, que puede originar una encefalopatía hepática. Alteraciones simplemente de las condiciones medioambientales en personas de tercera edad también pueden desencadenar cuadros psicóticos. Los fármacos que vamos a ver hoy día pueden tener cabida en estas circunstancias. Claro, son circunstancias psicóticas, vamos ya de hecho, que son transitorias y por lo tanto el tratamiento generalmente obedece al uso de dosis bajas y por tiempos limitados, tiempos cortos. ¿Qué es la manía? Es una fase del trastorno bipolar, el trastorno afectivo bipolar, antes denominado psicosis maníaco-depresiva, que se caracteriza por expansividad, euforia, hiperestabilidad, hiperactividad y aumento de la velocidad del pensamiento y del habla. Digamos que hay una especie de fuga de ideas. Son personas que mantienen de todas maneras su vínculo con la realidad, pero se encuentran en un estado de exaltación muy grande. Son muy temerarias, no ven los riesgos, cometen imprudencias porque piensan que son invulnerables, ¿no? Y esto asociado a un pensamiento muy rápido, muy fluido y que se traduce de una forma muy rápida de hablar, están muy acelerados, en otras palabras. Y los neurolépticos, que mencionamos hace un momento, son fármacos antagonistas receptores de dopamina tipo 2. Determinan tranquilidad, indiferencia, que son aspectos, digamos, que uno aprecia en los pacientes que están agitados, pero también tiene efectos a nivel motor, rigidez, efectos extrapiramidales y sobre todo, y acompañando a esto, hiperprolactinemia, un exceso de prolactina. Este exceso de prolactina va a tener manifestaciones importantes: ginecomastia, por ejemplo, en el varón, secreción de leche en la mujer, alteraciones de la libido, entre otras. ¿Okay? Entonces, estos efectos extrapiramidales, la siguiente discusión del grupo versa sobre la de Parkinson y parkinsonianos. Esto entonces tiene mucho que ver con el sistema extrapiramidal. En la génesis vamos a ver situaciones, digamos, comunes allí. Y por otro lado, el exceso de prolactina. Bueno, con esto entonces en mente podemos nosotros comprender un poquito mejor lo que vamos a tratar. Hace un momento decíamos, la enfermedad emblemática de los cuadros psicóticos es la esquizofrenia. La esquizofrenia es un cuadro que se origina, en realidad se considera ahora, un trastorno del desarrollo de la corteza cerebral. La arquitectura propia de la corteza cerebral durante la etapa embrionaria tiene todo un proceso complejo por el cual tiene que establecerse las diferentes capas adecuadamente y las condiciones correspondientes. Cuando esto falla por diferentes circunstancias, dentro de las cuales están no solamente las medioambientales, sino también las genéticas, el paciente puede desarrollar la esquizofrenia. La esquizofrenia es una enfermedad mental, como ustedes pueden ver acá, donde hay alteraciones cognitivas, ¿no?, del pensamiento, afectivas. Cuando hablamos de afectivo, recuerden, no nos referimos pues a cuestión de sentimientos, sino a la forma que nos relacionamos con el medio, ¿no?, y conductuales. La alteración de las mismas va a llevar a una disfunción social, donde el paciente pues no va a poder realizar una actividad
adecuada desde el punto de vista laboral, académico y otros más, lo que lleva pues a una sustracción del medio con presentaciones de sintomatología de las cuales hablamos de síntomas positivos y síntomas negativos. Bueno, hay diferentes formas de clasificar la esquizofrenia en base a los diferentes síntomas que pueden manifestarse, ¿no? Entre los síntomas positivos, así llamados porque son una exacerbación de las funciones normales, hablamos de alteraciones perceptivas. Por lo tanto, aquí hablamos de fenómenos alucinatorios. Lo característico, por ejemplo, de una esquizofrenia es hablar de alucinaciones auditivas. El paciente escucha voces. Esas voces determinan lo que el paciente va a hacer o ejecuta. Si el paciente escucha que dice mátalo, puede llegar al homicidio, evidentemente. Va a haber trastornos idioverbales, o sea, con respecto a la manera en que el paciente se va a comunicar. Entonces, evidentemente, esto es un trastorno del lenguaje evidente para los interlocutores. Va a haber ideas alteradas, ideas falsas, que el paciente interpreta como correctas para él, pero que en esa irrealidad también determina pues conductas totalmente bizarras, lo que llamamos trastornos o ideas delusivas. Y finalmente, trastornos de pasividad. ¿A qué se refiere el trastorno de pasividad? A que el paciente actúa en base a sus alucinaciones, en base a lo que puede percibir del medio, pero no, digamos, tiene esa capacidad de juzgar si es bueno o malo y no lo haga. ¿Okay? Entonces a eso se refieren los trastornos de pasividad. Luego tenemos síntomas negativos, que al contrario de los anteriores, que son la exacerbación, son más bien la negación o la disminución. Y de ahí vamos a encontrar trastornos en el lenguaje, en la actividad, en la capacidad de relación con el medio, evidentemente la sociabilidad. En un paciente esquizofrénico son estos síntomas negativos los que llevan a la sustracción del paciente del medio, lo que lo vuelve pues, finalmente una carga familiar y social. ¿Okay? Para el tratamiento tendremos que diferenciar por lo menos dos formas, el tratamiento agudo y el tratamiento crónico. Y en el tratamiento agudo, pues acá podemos ver de que la mayor parte de antipsicóticos son considerados como igualmente efectivos para suprimir síntomas. Si el paciente tiene cierto grado de agitación, pueden utilizar otros medicamentos, como por ejemplo las benzodiazepinas. Eventualmente pueden utilizarse fármacos anticolínicos para controlar manifestaciones extrapiramidales de los efectos indeseables. A nivel crónico, pueden utilizarse medicamentos de depósito, es decir, una aplicación durante 3 semanas, inclusive hay medicamentos que se utilizan cada 2 meses. Entonces, en la actualidad tenemos una versatilidad en cuanto a la utilidad de muchos medicamentos que finalmente deberían conducir a la rehabilitación. ¿Cuánto funciona la rehabilitación? Pues la verdad que menos del 50% se rehabilita. La mayor parte queda sin tratamiento, sin un tratamiento efectivo. Y considerando que la esquizofrenia es un cuadro que debuta en la adolescencia o en la juventud, a lo largo de la vida del paciente, hablamos de un cuadro crónico. Todos los días el paciente tendrá que recibir medicación, lo cual puede resultar bastante oneroso, tomando en cuenta que los últimos medicamentos, los medicamentos de última generación, que son muy efectivos para controlar tanto síntomas positivos como síntomas negativos y que van a tener pocos efectos indeseables, son pues bastante caros. Pensemos en una dosis diaria de 10 soles, al año son 360.000, si el paciente vive 40 años, multiplíquenlo. Entonces, si las condiciones socioeconómicas no son las mejores, evidentemente acá tenemos todo un problema importante. Si ustedes revisan estadísticas, vamos a ver que la principal enfermedad mental, después de la depresión, después de los estados de ansiedad, es la esquizofrenia. ¿Okay? Con todo lo que yo les enseño. ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento? Reducir o eliminar los síntomas, lo primero. Esto debe acompañarse de una mejora de la calidad de vida y de la capacidad que tenga el paciente para reintegrarse a su medio y, por otro lado, mantener la recuperación al máximo grado posible. Siempre se logra, no siempre. Solo se utilizan medicamentos
No, también hay terapias de psicoterapia y otros manejos adicionales. ¿Es posible evidenciar los daños a nivel de corteza cerebral? Sí, acá lo podemos ver nosotros como tomografía de emisión de positrones, ¿no es cierto? Para un cerebro, de protones, perdón, para un cerebro de una persona normal, lo como varía con respecto a una persona con esquizofrenia. Entonces vemos diferentes zonas del lóbulo temporal, del parietal, prefrontal, etcétera, lugares donde se evidencia una diferencia respecto al funcionamiento neuronal. Entonces hay un sustrato evidentemente orgánico. Y a partir de allí, entonces hay diferentes enfoques en la actualidad para poder determinar el tratamiento suficiente. ¿Cómo clasificamos los antipsicóticos? Bueno, los clasificamos con antipsicóticos típicos y atípicos. Sería la clasificación más factible, la más fácil de hacer en base a, básicamente, también llamados de primera y segunda generación, en base al momento en que se generaron. Los típicos clásicos de primera generación basan su actividad farmacológica en el antagonismo de los receptores de 2 de dopamina. Durante muchos años la teoría y la hipótesis, muchos dicen que ya está totalmente demostrado que el trabajo a nivel de receptores de 2 de dopamina está bien determinado que corrige síntomas de la esquizofrenia. ¿Okay? Sin embargo, los antipsicóticos atípicos no necesariamente bloquean receptores de dopamina y tienen también buenos efectos antipsicóticos, lo cual significa que en el cuadro clínico, perdón, en cuanto al origen de los cuadros psicóticos y la esquizofrenia en particular, participan más de un tipo de receptores. No solo dopamina, serotonina, histamina, acetilcolina. Los antipsicóticos típicos, primera generación, clásicos o neurolépticos, que basan su actividad en bloqueo de dopamina, recuerden que esto trae consigo dos grupos de efectos diferenciales importantes. Los extrapiramidales por un lado y por el otro debido al exceso de dopamina. En cambio estos, al no actuar básicamente sobre dopamina, si bien nos pueden presentar en una magnitud mucho menor, pues por lo general, y muchos de ellos también, carecen. La frecuencia de los efectos extrapiramidales es mínima, y de allí su mejor tolerancia y su mejor aceptación para el manejo de estos pacientes. El programa de control de las enfermedades mentales a nivel de atención primaria, entonces involucra entre las diferentes clases de antipsicóticos. Aquí, a partir de las butilofenonas, es una de las clases que utiliza el haloperidol. Es un antipsicótico típico, bloquea receptores de 2 de dopamina, igual a síntomas extrapiramidales. Cuando entonces estos síntomas, estos efectos indeseables son inmanejables, trabajamos con los antipsicóticos atípicos, entre los cuales hay digamos, diferentes variedades a utilizar. ¿Okay? Y no digo la reserpina, sino es importante. Vamos a tener allí, entre otros, la risperidona como principal elemento antipsicótico. Entonces, digamos que a nivel de atención primaria de salud, donde es posible contar con servicios psiquiátricos, tenemos dos fármacos. Uno, dentro de los típicos clásicos neurolépticos, el haloperidol, y los de segunda generación, la risperidona. Pero en realidad vamos a tener muchos, como van a ver ustedes a continuación. El sistema dopaminérgico entonces es principalmente involucrado respecto a lo que es el manejo de antipsicóticos. Y aquí nosotros recordemos que hay diferentes vías que están bien catalogadas. Una de ellas, por ejemplo, es la nigroestriada, de la sustancia negra al cuerpo estriado. Esto tiene mucho que ver con ¿qué? Con el sistema extrapiramidal del movimiento. Entonces, la afectación en esta vía nigroestriada explica por qué se dan las manifestaciones extrapiramidales. Luego tenemos una vía acá, mesocortical y frontal, que tiene que ver con las alteraciones de la conducta y de la voluntad. Por lo tanto, la acción en estas zonas conduce pues, a efectos terapéuticos. Hemos visto donde muchas sintomatologías se han referido. Luego tenemos la vía tuberoinfundibular,
que tiene que ver con que se dirige a la pituitaria y por lo tanto a la parte hormonal. Y recuerden que la pituitaria posterior nace la prolactina, entonces ahí tenemos otra que está evidentemente involucrada, ¿no? Tenemos otras vías que tienen que ver a nivel hipotalámico también, que posiblemente estén relacionados con lo que significa centros de alimento y algunas otras regulaciones, pero cuya, digamos, influencia todavía no está bien precisada. En la actualidad, entonces, el cuadro se ha complicado un poco más, porque no solamente involucramos las vías dopaminérgicas, sino otras que involucran no solo dopamina, sino serotonina, ácido glutámico, acetilcolina, interneuronas que utilizan el ácido gamma-aminobutírico para establecer conexiones con otras vías neuronales. Entonces, a partir de aquí, tenemos que discutir que el mecanismo de acción puede involucrar el bloqueo o el agonismo inverso de los receptores de serotonina, además de lo que he mencionado de dopamina. Entonces, nuevamente ya el término agonismo inverso aparece para explicar actividades farmacológicas. Entonces, este concepto, por favor, ya no se lo olviden. Este bloqueo o agonismo inverso de receptores de serotonina facilitaría la liberación de dopamina en sitios donde el antagonismo puro causa problemas, como sería la vía extrapiramidal o la vía a nivel tubrifundibular con la prolactina. Pero en aquellos sitios donde es deficitaria podría más bien actuar de la mejor manera, que es en realidad lo que sucede a nivel prefrontal y frontal. ¿Okay? Tenemos los que son agonistas parciales, como la aripiprazol. Ese agonismo parcial de receptores de dopamina, entonces, sin necesariamente intervención de serotonina, también podría actuar donde hay exceso controlado y, por otro lado, manteniendo a nivel, sobre todo, nigroestriado, funciones adecuadas que preservan la actividad motora. Diferentes antipsicóticos, dentro de los cuales vale la pena tener presente a quién. Uno, haloperidol. Es el principal fármaco utilizado de primera generación, clásico, neurolético. Vean ustedes que prácticamente en un 75% involucra bloqueo de receptores de dopamina. Por allí otros más, receptores de dopamina tipo 4, no tiene mucha importancia, tipo 1 tampoco, en verdecito está serotonina muy poco y en celeste alfa 1. Pocos efectos neurovegetativos en una escalada. ¿Okay? Luego tenemos risperidona, que hemos mencionado que es uno de los elementos importantes para con respecto el manejo también de cuadros psicóticos. Tenemos que la mayor parte involucra antagonismo de receptores de serotonina. Y otra cosa interesante que ustedes pueden ver aquí es que son varios tipos de receptores de serotonina los involucrados, no solamente uno. Serotonina tiene como 7 o 9 tipos de receptores, con diferentes posibilidades de generar respuestas, por lo tanto, diferentes posibilidades de poder explicar tratamientos. Clozapina es un fármaco clásico también en el manejo, se utiliza mucho en nuestro medio. Y vean ustedes, por ejemplo, que tiene una alta posibilidad de bloqueo de histamina, lo que explica su carácter sedante, por ejemplo. ¿Okay? Quetiapina, muy utilizado en tercera edad, clonazepina como sucedáneos de clozapina. Pero clozapina, como verán ustedes posteriormente, tiene sus inconvenientes para un uso generalizado. Actualmente solo se reserva para qué? Para la esquizofrenia refractaria, al uso de otros antipsicóticos. Finalmente apareció hace unos 10 años el aripiprazol, sino un poco más, el agonista parcial de receptores de dopamina. Puede tener actividad sobre otros receptores, como se puede ver acá, serotonina también, tipo 2A, 2C, pero su principal efecto está referido al agonismo parcial de receptores de dopamina. Los efectos farmacológicos, evidentemente, tenemos que hablar del efecto de alivio de síntomas psicóticos, de mayores inconvención. Los síntomas negativos, que son los que más reprimen al paciente, son mejor controlados con los fármacos atípicos, a diferencia de los positivos, que son controlados muy bien con los de primera generación, clásicos o típicos con neuroléticos. Y estos últimos no tienen mucha acción sobre los síntomas negativos. De allí, pues, en la actualidad, el manejo preferencial sea con fármacos atípicos.
debido a que hay una mejor cobertura de los diferentes síntomas. También se pueden utilizar como antieméticos aquellos que bloquean receptores de dopamina, tomando en cuenta que en el centro del vómito hay receptores de dopamina. Ahora, ojo, estos efectos antieméticos no van a tener utilidad cuando sean síntomas de irritación local. O sea, por ejemplo, una gastritis azosa no va a tener necesidad de utilizar, no puede utilizarse cualquiera de estos fármacos que en el fondo son antipsicóticos. Estas gráficas ayudan a comparar, por ejemplo, acá clozapina, olanzapina, risperidona, haloperidol, cómo actúan o cómo benefician al paciente, digamos, a lo largo de los tratamientos, ¿no? A nivel basal, a las 8 semanas y a las 14 semanas. Por ejemplo, clozapina, veamos, ustedes tienen una marcada disminución de manifestación, ¿no es cierto? Olanzapina también mayor a las 14 semanas, acá es igual a las 8 semanas, podemos comparar. Haloperidol, veamos ustedes, en este caso no manifiesta mucha diferencia. Digamos, acá los de segunda generación tienen evidentemente una mejor respuesta. Bueno, acá la eficacia de la olanzapina en particular respecto a síntomas negativos. Entonces, acá respecto a clozapina, respecto a risperidona, respecto a haloperidol. Entonces la diferencia es muy mayor respecto a haloperidol. En realidad la olanzapina tendría mejores efectos de acuerdo a los instrumentos utilizados. Respecto a la farmacocinética, como mencionamos en un momento, es bastante similar para todos los fármacos que involucran acciones del sistema nervioso central, porque todos tienen que ser muy liposolubles, por lo tanto la absorción y otras cosas son antes, absorción y distribución. En algunos casos se vio de que algunos podía ser irregular por vía oral, el caso de la tiroidacina que ya no se utiliza. Haloperidol y flufenacina fueron los primeros preparados de depósito, como decanoatos, ester graso, cuya utilidad podría prolongarse hasta las 3 semanas después de su aplicación. Pero en la actualidad, por ejemplo, risperidona tiene preparados de acción prolongada, podría subcutánea, que puede alcanzar también las 3-4 semanas. Y luego tenemos este último derivado que es la paliperidona, cuya actividad antipsicótica puede observarse inclusive en algunos preparados hasta los 50 días, casi 2 meses. Una aplicación en la corrección de síntomas casi 2 meses. O sea, evidentemente significa todo un avance, si quieren, en el control del paciente. Siendo lipófilo, su distribución también es amplia. Estamos mucho. Y el metabolismo, evidentemente, es hepático. Algunos tienen metabolitos activos. Mencionamos acá risperidona, pero también aquí habría que agregar a aripiprazol, por ejemplo. ¿Okay? Las isoformas preferidas para el metabolismo de los mismos involucra que eventualmente podríamos encontrar nosotros interacciones medicamentosas. La expresión en la orina ya. El cuadrito ayuda a comparar algunas características. Acá la raya, la línea, diferencia entre los de primera generación neurolépticos clásicos con los de segunda generación. ¿Okay? La relación entre la afinidad, si quieren ustedes, entre receptores de dopamina versus serotonina es alta para los de primera generación y es menor para los de segunda generación. Para algunos inclusive muy baja. La potencia clínica. Acá, en este sentido, suele diferenciarse entre los antipsicóticos de primera generación, los de alta potencia y los de baja potencia. En algún momento dijimos de que la efectividad podía ser similar para todos, pero los de baja potencia, ¿qué significa? Que la efectividad se logra a costo de ¿qué? De dosis altas, ¿cierto? En cambio, los de alta potencia con dosis bajas. Y acá viene un problema. Los de baja potencia suelen tener manifestaciones neurovegetativas importantes, acciones anticolinérgicas y acciones antiadrenérgicas. En cambio, los de alta potencia tienen pocos efectos neurovegetativos, pero debido a su alta afinidad por receptores de bloqueo de receptores de dopamina, tienen una alta frecuencia de efectos extrapiramidales.
En cambio, los de segunda generación, vean ustedes, la frecuencia de efectos extrapiramidales es muy baja, muy baja. En el caso de la risperidona, quizás menos que los anteriores, pero esto depende de la dosis. La dosis utilizada generalmente de risperidona no determina efectos extrapiramidales. Dosis elevadas, cuando hablamos ya de ciertos estados refractarios, sí determina ya ahí. A su vez, la risperidona puede tener ciertos efectos neurovegetativos con dosis altas. En cambio, con nosotros, vean ustedes que es bajo. Bien, entre los efectos indeseables, en primera instancia recordar, los antipsicóticos tienen un índice terapéutico elevado, o sea, son poco riesgosos en realidad. Y por otro lado, no generan adicción. Los efectos autonómicos o neurovegetativos, principalmente con los de primera generación y de baja potencia, como son las fenotiacinas alifáticas, que pueden producir por bloqueo alfa hipotensión. Por bloqueo colinérgico, creo que se lo saben de memoria, no voy a hablar más de eso. Las fenotiacinas por bloqueo adrenérgico pueden determinar problemas de eyaculación. Se ha visto en algunos casos, esto se correlaciona con disminución del umbral convulsivo, los neurolépticos potentes tipo aloperidol, que mencionamos, hiperprolactinemia y otras extrapiramidales, con pocos efectos neurovegetativos. Ahí está la posición. En el caso de clozapina, tiene efectos neurovegetativos, ¿ok? Y recordar esto porque casi todos los antipsicóticos de segunda generación o atípicos van a tener problemas de aumento de peso. Por otro lado, clozapina, lo que determina que no se utilice mucho es que tiene este estigma, que puede producir supresión medular. Bueno, un estigma que es bastante relativo, porque en nuestro medio, cuando ustedes vayan al hospital, van a ver que muchos pacientes reciben clozapina. Y dosis altas. Cuestión genética, nuestro mestizaje, no sabría decirlo, pero a diferencia de lo que se refiere en otros lugares, acá no habría tanto problema como lo que se refiere en estadísticas. La risperidona en dosis altas pierde sus efectos, digamos, selectivos o de segunda generación y mantenemos una frecuencia observable de efectos piramidales como representativos. Los antipsicóticos atípicos, recuerden ustedes, tienen efectos metabólicos que pueden ser prodiabéticos inclusive. Pues acá tenemos un problema con estos pacientes, ya que pueden aumentar de peso y pueden producir problemas de tipo, por lo menos de resistencia a la insulina. Acá tenemos una gráfica que ayuda a comparar placebo, aloperidol, clozapina, risperidona, olanzapina, quetiapina, citracidona y la manera en que pueden afectar el cambio de peso, o sea, respuesta metabólica. Vean ustedes que el placebo tiene este promedio, aloperidol está cerca de la unidad, o sea, digamos, no pasa nada en sí. Y acá muy alto para el caso de clozapina. Por encima risperidona, también olanzapina, quetiapina, citracidona tendría un poquito más bajo, ¿sí? Cerca de la C. Esto determina que eventualmente, hablamos del especialista, pueda tener preferencia por alguno tomando en cuenta condiciones del paciente. Si el paciente es gordito, subido de peso, etcétera, posiblemente estos no ayuden mucho y habría que recurrir, por ejemplo, a citracidona. Los efectos neurológicos extrapiramidales son los más importantes. Tenemos algunos que aparecen tempranamente y otros que aparecen tardíamente. El síndrome distónico agudo, por ejemplo, aparece en los primeros 2-3 días de iniciado el tratamiento. La caticia es un síndrome de intranquilidad motora dentro de la primera semana. El parkinsonismo, que son manifestaciones tipo temblor muscular, como el Parkinson, por ejemplo, puede presentarse temprana como también tardíamente, está en el medio. El síndrome neuroléptico maligno es un síndrome de hipertermia maligna, desencadenado por los neurolépticos, o sea, primera generación, que en la actualidad se observa muy poco, si no nada. ¿Por qué? En un principio las dosis utilizadas de estos fármacos eran muy altas y desencadenaban este problema. En la actualidad, como ya se sabe, manejar un poquito, y por otro lado, ya no se utilizan tanto los neurolépticos, o sea, de primera generación, hace que esto sea pues, de muy clara observación. No deja de ser un síndrome de hipertermia maligna, con fiebre alta, rigidez y todo lo demás. Síndromes de temor peribucal y disquinesias tardías son manifestaciones tardías, pueden presentarse a los años de uso. Se menciona que inclusive podrían aparecer habiendo suspendido el tratamiento. ¿Sí?
Bien. Lo más común, entonces, son las distonías tempranas, que pueden ser movimientos anormales del cuello, espasmos de los ojos, o también movimientos anormales a nivel mandibular. ¿Okay? Al final de la presentación van a tener unos enlaces para que ustedes puedan visualizar alguna de estas cosas en un video de YouTube. Con esto entonces pasamos ya página, ya vamos a hablar de litio. El litio es un elemento que se utiliza principalmente para la prevención de las crisis maníacas en el trastorno afectivo bipolar. Su centramiento de la manía y recurrir al trastorno afectivo bipolar. El trastorno afectivo bipolar, dos polos. Una parte es depresiva y la otra parte es maníaca, casi psicótica algunas veces. El litio entonces terapéutico no es sedante, ni depresor, ni estimulante del sistema nervioso. Bien utilizado, no tiene mayor acción. Pero es un elemento que puede determinar problemas si se maneja fuera del rango terapéutico. El rango terapéutico o la litemia significa que debe estar entre 0,5 a 1 miliequivalentes por litro. Cuando excede el 1,5 ya da manifestaciones netamente tóxicas. Entonces es un medicamento que debe ser manejado con mucho cuidado. ¿Cómo actúa el litio? Durante mucho tiempo no se sabía. Bueno, en la actualidad se sabe que va a inhibir a la inositol monofosfatasa y esto a su vez disminuye la activación de diferentes vías dentro de la neurona, muchas de las cuales tienen que ver con la denominada plasticidad neuronal, o sea, la capacidad de hacer conexiones efectivas. Entonces recuerden que dentro de las diferentes vías de señalización intracelular, además pues de la vía del AMP cíclico, del GNP cíclico, tenemos la del fosfatidilinositol, que se encuentra a nivel de membranas, verificando diferentes lípidos. Una vez que el receptor activa fosfolipasa C, se degrada, o se rompe la molécula, liberando inositol trifosfato y diacilglicerol. El glicerol queda en membrana activando una serie de vías metabólicas o bioquímicas, sería mejor. Y el inositol trifosfato también origina otra que tiene que ver principalmente con movilización de calcio. Bueno, el IP3 no regresa directamente a fosfatidilinositol, sino que es degradado a difosfato, luego a monofosfato, finalmente inositol, y a partir de ahí se recicla. O sea, hay un ciclo de utilización del inositol. Y es allí donde interviene el litio, rompe el ciclo. Al romper el ciclo, entonces distorsiona el funcionamiento de señalización intracelular. ¿Okay? Y diferentes vías. Entonces, a partir de allí podemos comprender mejor cómo actúa. Su farmacocinética. El litio es el elemento más pequeño de la tabla periódica, ¿no es cierto? El hidrógeno es más pequeño, luego viene el helio. El litio es el metal más pequeño. Inicialmente se utilizó para tratar de reemplazar al sodio en cardiópatas. Y a partir de allí se fueron visualizando algunos efectos terapéuticos y también muchos efectos indeseables. Por lo tanto, su absorción es tan fácil como la del sodio, casi completa. Como el sodio se distribuye en todos los líquidos, con poca unión de proteínas plasmáticas, se distribuye con el agua, se elimina por la orina, en unas 20 y 24 horas, que es el tiempo de vida medio. Puede secarse en la leche materna, lo cual podría tener favorosos inconvenientes en un niño lactante. El litio se retiene cuando se pierde sodio. Cuando se pierde sodio, por ejemplo, los antibióticos, cuando el paciente tiene diarrea, cuando el paciente tiene sudoración profusa, vómitos, todo lo que haga perder sodio hace que se retenga el litio. Entonces, en esos pacientes va a haber variaciones de la litemia. A nivel renal, recuerden, va a haber varios procesos regulados por las prostaglandinas. Entonces, los AINES que afectan a las prostaglandinas a nivel renal también pueden producir retención de litio. AINES comunes como ibuprofeno o naproxeno, de uso muy común, porque son analgésicos comunes. Pues un paciente que recibe litio porque le duele la muela durante algunos días toma naproxeno, puede condicionar elevación de la litemia. La litemia puede condicionar hasta cuadros tóxicos. Entonces, cuando hablamos de efectos adversos, empezaremos por los primeros que ocurren, como son náuseas, vómitos, diarrea, puede haber somnolencia, poliuria, polidipsia, aumento de peso, reacciones anginiformes. La gravedad se va acentuando conforme la litemia pues, se aleje del rango normal, ¿no es cierto? En algunos pacientes se interfiere con la función tiroidea, puede encontrarse elevación de la TSH, aunque el paciente puede permanecer eutiroideo.
su función tiroidea aparentemente normal. Disminuye la capacidad de concentrar orina, por lo tanto hay poliuria y esto lleva a septolinipsia. Por alteración del ADH, a nivel de la hormona antidiurética y sus acciones, parece que la vía del fosfatidilinositol es la más importante. O sea, la gestase origina este cuadro, un cuadro de diabetes insípida, en otras palabras. Por encima de 1.5 encontramos netamente efectos tóxicos: vómitos, diarrea profusa, temblor, ataxia, coma, convulsiones, arritmias, incontinencia, coma. Son extremos a los cuales evidentemente no se puede llegar. Debido a la toxicidad del litio o al difícil manejo, porque de repente no siempre no es posible tener en el hospital los medios para hacer el dosaje, en la actualidad se utilizan otros elementos, además del litio. Tiene mucho que ver agentes prácticamente anticonvulsivos, como los que vamos a ver el día de mañana. El topiramat o la carbamazepina tienen un papel importante. Pues una vez que les hagamos entrega de las diapositivas, podrán ustedes ingresar a cualquiera de estos. Simplemente para el doctor Valdés, ¿no?